Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y todo está entrelazado entre sí, por lo cual nosotros no podemos hablar separadamente de nuestra salud mental y la salud física, sino que todo se va a relacionar. El estrés es parte de nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia. Tengo mi tristeza, mi enojo, mi dolor aquí adentro, pero como literalmente no lo saco, no lo exteriorizo, entonces mi cuerpo de una u otra forma va a hablar. Si yo estoy haciendo una pregunta o me estoy exponiendo, tengo que ser consciente de que yo voy a tener dos opciones de respuesta, una positiva y una negativa. Y las dos tengo que aceptarlas. El pedir ayuda muchas veces o la mayoría de la gente lo considera como un acto de cobardía. ¿Cómo es posible que usted no pueda salir adelante? Si usted ya está grande, si eso no es nada. Si yo pasé por lo mismo y usted no va a salir adelante. No todas las personas somos iguales. Si nos vamos a sentar a leer, debe ser una luz amarilla tenue, que realmente yo pueda ver lo que tengo al frente. A continuación, Momentos con Male. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Momentos con Male. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Gloriana Gómez y vamos a tratar un tema muy especial que creo que vamos a aprender bastante, pero lo ideal no es quedarnos en el aprendizaje, sino ir a la práctica. Poder practicar estos conocimientos que vamos adquiriendo en el día a día, ¿verdad? Y en estas oportunidades de estas charlas que las queremos hacer, pues de una manera que sea fácil de entender, no complicarnos mucho, sino que sea de una fácil comprensión. Y hoy vamos a hablar la relación que hay entre las emociones y enfermedades. Cómo a veces llegamos a somatizar porque tenemos un cúmulo de emociones no gestionadas, no bien administradas, y eso impacta a nuestro cuerpo. Creo que todos hemos oído sobre las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que pues tienen su base en las emociones, en decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Pero muy particularmente en no generar bien situaciones, circunstancias, eventos que nos pasan en nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, laboral y de cualquier relación interpersonal que podamos estar teniendo. Y la doctora Gómez pues nos va a ayudar a esos consejos, a ese conocimiento que ella tiene para poder aportar en nuestra vida el poder tener una salud emocional y ayudarnos a no llegar a esa somatización en nuestro cuerpo. Para hacer así como un poquito de poner algunas bases, la somatización es eso, que emociones que nosotros no generamos quedan insertadas en nuestro cuerpo y el cuerpo se empieza a defender. Nos da alertas para que nosotros tomemos cuidado y hagamos un alto y podamos tomar decisiones adecuadas para nuestro cuerpo. Recordemos que Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que ser esos buenos administradores del alma, que no estamos acostumbrados a administrar bien nuestra alma. Pensamos así muchas cosas, a veces nos suceden situaciones que son consecuencias de no decisiones adecuadas y todos les decimos, es que Dios lo permitió, es que Dios tenía esto para mí. Y no necesariamente, porque los planes de Dios siempre para nosotros van a ser de bien y de paz. Entonces, tenemos que ser un poquito más responsables de esas decisiones no adecuadas que llegan a nuestras emociones, que no las administramos bien y que dañamos nuestro ser orgánico y Él nos avisa y nos pide que hagamos un alto. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Realmente es un placer. Platícanos tú con tus conocimientos, ¿verdad? Con esa expertise que tú tienes. ¿Qué son en sí
¿verdad? ¿Cómo es que las emociones nos llegan a afectar? Bueno, realmente es muy importante. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y todo está entrelazado entre sí, por lo cual nosotros no podemos hablar separadamente de nuestra salud mental y la salud física, sino que todo se va a relacionar. Es interesante que usted mencionaba hace un rato sobre la somatización, ¿verdad? Entonces, hay diferentes síntomas somáticos, pero también es interesante que entre el 5 y 7% de las mujeres son las que tienden a referir más trastornos de somatización. La somatización eh, está ya es un trastorno mental, o sea, es considerado una enfermedad, ¿verdad? Porque realmente hay mucha población a nivel mundial que llega a padecer de este tipo de trastornos. Entonces, las emociones no solo son parte de nuestra experiencia vital, ¿verdad? Sino que también van a jugar un papel súper importante en nuestro proceso de desarrollo y en la manifestación de enfermedades físicas. Por ejemplo, el estrés crónico, la ansiedad, la ira reprimida, la tristeza profunda y otros estados emocionales, podríamos decir, negativos o que no generan placer, ¿verdad? Que realmente ese tipo de emociones son eh, desagradables, pueden llegar a debilitar nuestro sistema inmunológico y esto va a llegar a generar, por ejemplo, aumento en la presión arterial, alteraciones en el equilibrio hormonal, generar diversos problemas en nuestra salud solamente por una mala gestión de nuestras emociones. Y por ejemplo, tú mencionabas ahorita el estrés crónico. Entonces puede haber un nivel de estrés que realmente no nos lleve a la somatización. Sí, correcto. Hay diferentes tipos de estrés. Digamos, por ejemplo, el estrés, digamos, vamos a encontrar uno que se llama estrés y diestrés, ¿verdad? Y entre estos vamos a poder observar que el estrés es parte de nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia. Si nuestro cuerpo no entrara en niveles de estrés, pues obviamente vamos a ver que viene un carro y nosotros estamos parados en media calle, ¿verdad? Y obviamente nos vamos a quedar ahí o vamos a ir caminando tranquilos. La diferencia o la situación con el estrés es que, por ejemplo, vamos a encontrar muchas situaciones que nos van a generar estrés, pero que no podemos salir corriendo. Y la diferencia en esto es que el estrés está generado para nuestra supervivencia. Si nosotros, digamos, por ejemplo, estamos en una selva o estamos en una situación de algún accidente o alguna cosa así, obviamente el estrés va a segregar diferentes hormonas, neurotransmisores, etcétera, ¿verdad? Como la adrenalina y la noradrenalina. Todas esas sustancias o esos químicos van a segregarse en nuestro torrente sanguíneo. Y eso va a provocar que usted pueda saltar una cerca, subirse en un árbol, levantar cosas que son súper pesadas, porque este tipo de sustancias lo que provoca en nosotros es como una mayor energía para poder salir. Lo que también genera en nuestro cuerpo es que la sangre se vaya, por ejemplo, a muchas de nuestras extremidades y en la parte de nuestros órganos internos no haya tanta sangre, con el propósito de si sucede algo no nos vayamos a desangrar, ¿verdad? Por alguna afectación en nuestros órganos internos. Y eso va a provocar que podamos hacer cosas muchas veces sobrenaturales. Eso sí podemos hacerlo corriendo, saltando, brincando, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos en la oficina, en nuestra casa, en el colegio, en la escuela y tenemos que presentar algún trabajo que sentimos presión de quedar bien, de hacer bien las cosas? Mentira que vamos a salir corriendo del trabajo, ¿verdad? Y decir, ya no aguanto y voy a dejar todo botado. Ese es un pensamiento que suele pasar muy a menudo cuando sentimos excesos de estrés. Pero como tenemos que quedarnos tranquilos, entonces trabajando en un escritorio, la misma acción bioquímica se va a generar en nuestro cuerpo. Y ahí es donde entonces esos excesos
de este tipo de sustancias comienzan a afectar nuestro cuerpo. Por lo que si nosotros hacemos ejercicios, esos niveles bajan. Entonces, si usted salió corriendo o se asustó porque hubo un accidente de tránsito, ahí se generan esos excesos de sustancias, pero por la situación llegan a bajar en un momento. Y los síntomas que llegan a presentar personas es después un cansancio muy fuerte, un debilitamiento, ¿verdad? Pero ya con 1 o 2 días se recuperan y todo vuelve a la normalidad. El detalle es que cuando estamos a nivel laboral o en otro momento que no es posible salir corriendo, nos vamos a topar entonces con que esas sustancias quedan en nuestro organismo y comienzan, digámoslo popularmente, a carcomer, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico. Entonces, el estrés, hay estrés, digamos, estrés agudo y estrés crónico. El estrés normal, que es a lo que se le conoce como diestrés, es lo que vamos a enfrentar el día a día. Pero ya los niveles de estrés que son más altos son los que van a generar eh, una respuesta en nuestro cuerpo para poder enfrentar esos desafíos, pero si no es algo físico, entonces va a quedar en nuestro organismo. Y ahí es donde vamos a empezar a tener un desequilibrio en nuestras sustancias químicas y lamentablemente vamos a vernos afectados en nuestro sistema inmune. Que de aquí es de donde sale que cuando estamos sometidos bajo niveles de estrés altos, ya sea agudos o crónicos, que esto se mantiene a lo largo del tiempo. Digamos, en un accidente es un día, una situación y ya terminó, pero cuando hay situaciones estresantes de la vida cotidiana que nos está costando manejarlas, etcétera, eso empezó el 1 de julio y va terminando como hasta diciembre. Entonces, llegamos en un momento en donde vamos a permanecer muy en un constante situación de estrés. Veámoslo como una franja, ¿verdad? Entonces está la franja, el estrés sube, baja, dentro de esa misma franja es un estrés normal. El problema es que cuando entramos en un estrés agudo o crónico, vas a sobrepasar esa franja y se va a quedar ahí hasta diciembre o hasta quién sabe cuándo. Cuando nuestro cuerpo está expuesto a toda esa cantidad de estrés durante tanto tiempo, entonces sale una famosa hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es el peor amigo que podamos tener, la verdad, porque nos llega a generar muchos problemas a nivel hormonal, a nivel gástrico y de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como por ejemplo todos los trastornos gastrointestinales, enfermedades dermatológicas, psoriasis, eczema, acné, ¿verdad? Problemas cardiovasculares, donde se genera hipertensión, se generan arritmias cardíacas, dolores crónicos, por ejemplo, dolores de espalda, migrañas, fibromialgia, y llega a debilitar bastante el sistema inmunológico, donde se tiende a ser súper susceptible a infecciones y enfermedades que anden en el ambiente o a enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son como, por ejemplo, problemas de tiroides, y digamos ya hay otras ahí un poco mucho más avanzadas, ¿verdad? Como esclerosis múltiple, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente el estar expuestos a estrés muy, muy fuertes y durante mucho tiempo, literalmente es una entrada a poder fallecer en algún momento, ¿verdad? O tener un deterioro físico súper, súper fuerte. Qué serio, ¿verdad? Qué peligroso es esto del estrés crónico, porque incluso pues yo he escuchado que puede llegar a generar, como decías tú ahorita, hasta la muerte, porque personas que no administran bien sus emociones pueden llegar a sucederles un infarto, Ujú. ¿verdad? Entonces es demasiado peligroso. Y aquí estamos hablando ahorita de enfermedades que tienen una detección, digamos, a través de una cita médica, estudios, ¿verdad? Análisis. Pero ¿qué con aquellas enfermedades ocasionadas por emociones
que llegan la persona con el doctor y le hacen los estudios convenientes y todo, y sale la persona perfecta. O sea, su sistema inmunológico no ha manifestado el deterioro de algún órgano o de alguna situación eh, orgánica. Y les dicen, no, es que usted, señor, o usted, señora, no tiene nada. Ahí, doctora, ¿qué área es la que está afectando este estrés o este mal manejo de las emociones? Cuando no hay una detección médica a través de estudios, ¿verdad? De sangre o de placas o de cómo se detectan ciertos diagnósticos, ahí, ¿cuál es la base? ¿Cuál es lo que está originando todo ese malestar? Acá en este caso vamos a poder encontrar estas famosas enfermedades que son somáticas, ¿verdad? Donde lo que se dice popularmente es que estoy somatizando, o sea, tengo mi tristeza, mi enojo, mi dolor aquí adentro, pero como literalmente no lo saco, no lo exteriorizo, entonces mi cuerpo de una u otra forma va a hablar. Ujú. Y cuando habla es que nos vamos a topar con las diferentes enfermedades. Este tipo de enfermedades, conocida como trastornos somatoformos, ¿verdad? O enfermedades somáticas, es un grupo de afecciones mentales que se van a caracterizar por preocupación excesiva y, y desproporcionada por los síntomas, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es que hay alguna emoción que tengo ahí oculta, pero entonces me empiezo a sentir con dolor de cabeza o empiezo a sentir dolor abdominal, ¿verdad? Y el detalle es que dependiendo del tipo de persona, si es una persona, por ejemplo, que tiende a ser ansiosa, entonces llega a sobrepensar las cosas. Si tengo un dolor de cabeza, de una vez el dolor de cabeza me va a dirigir a, ¿será que tengo algo más? Voy, me hago exámenes y no sale nada. No, es que yo debo de tener un tumor que nadie me está detectando. Y aquí lo que sucede, lamentablemente, es que se genera mucho pensamiento irracional, ¿verdad? De, tengo una enfermedad incurable, tengo una enfermedad que nadie me ha detectado, que nadie sabe, ¿verdad? Y esto muchas veces es generado por la ansiedad que genera el estrés. Algo que hay que entender con respecto a la ansiedad, el estrés y la depresión es que yo lo explico de esta forma. Ellos son amigos inseparables, les encanta andar juntos, ¿verdad? Pero entonces resulta que el primero que llega a localizarse en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es el estrés. ¿Por qué? Porque él es parte de nosotros. Entonces, en cada uno de nosotros, veámoslo como un edificio de habitaciones o algo así, y ahí siempre va a estar el estrés alojado. Cuando nos enfrentamos a esas situaciones fuertes, complicadas, el estrés se hace como más grande, más fuerte, se siente con más confianza porque él está dominando el edificio completo, ¿verdad? Prácticamente. Y dice, de ahí no, yo voy a invitar a mis amigos. La verdad es que aquí que se vengan a vivir conmigo, los extraño mucho. Entonces llama a la ansiedad, que es a la primera que llama. Y entre el estrés y la ansiedad, aquello se hace una fiesta para ellos, pero para nosotros se hace todo un desastre porque entonces comenzamos a tener todos los síntomas ansiosos y la ansiedad comparte muchas cosas muy similares con el estrés. Entonces, el estrés va a generar dolor de cabeza, la ansiedad también. Entre estos dos hay muchos síntomas que son muy similares. Pero como el estrés ya delegó ciertas funciones a la ansiedad, entonces muchas de las funciones o de los síntomas van a ser proporcionados por la ansiedad. Pero el estrés entonces se va a encargar de generar ya afectaciones sintomatológicas más físicas, más fuertes, donde empiezo a tener gastritis, donde empiezo a tener colitis, a lo que se le conoce como, ay, ¿cómo es? Colitis, se me fue el nombre. Tiene un nombre así que es, nada, es como 100% emocional, ¿verdad? Entonces me genera gastritis o me genera colitis porque tiende a ser afectada por situaciones emocionales. Entonces, ese tipo de enfermedades, empiezo a sentir la gastritis y la ansiedad dice, le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que lo que tiene es cáncer de estómago y que se va a morir.
Y después, cuando la situación es como buscamos ayuda y buscamos ayuda en médicos y los médicos dicen, no, aquí no hay nada. Sí, tal vez tienes un poco erosionado el estómago, pero es un exceso ahí de ácido gástrico, pero no hay nada más, realmente no hay cáncer, no hay úlceras, no hay absolutamente nada. Entonces uno dice, Daisy, nadie me escucha, nadie me entiende. Y ahí es donde le comenzaron a abrir la puerta muchas veces a la depresión. Entonces me siento incomprendido, me siento solo, me siento de que no necesariamente los tres van a vivir juntos en el mismo momento, pero sí llega un momento en donde se puede dar. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta todas esas situaciones que a veces nos vamos a imaginar algo más de lo que realmente es. Y el problema principal es que como la sintomatología tiende a ser tan física, se nos olvida que hay un doctor de la mente, de las emociones, ¿verdad? Entonces, no consultamos ni al psiquiatra ni al psicólogo porque lo que estoy sintiendo es meramente físico. Sí, o sea, como nosotros nos sentimos en lo físico, pensamos que no tiene un origen en emocional, ¿verdad? Un origen en nuestra parte del alma, donde están las emociones, las decisiones y, y nos sentimos hasta, las personas se pueden llegar a sentir hasta frustradas porque dicen, yo realmente estoy mal y nadie me cree, ¿verdad? Creen que soy un hipocondriaco, una hipocondriaca y nadie me pone la atención. Creo que lo que se llama ese tipo de colitis es colitis nerviosa. Esa era la que... Sí, sí, es que se me Ujú, fue el nombre, sí, sí, se llaman sí, colitis nerviosas, ajá. ajá. Yo la padecí en un episodio de mi vida familiar y de una manera muy fuerte, pero tuvo su origen emocional 100%. Y cuando cuestiones y situaciones en la vida que son un poquito complicadas y que ya siento yo como que voy caminando hacia esa historia pasada, ¿no? Porque es muy importante el aprendizaje en el pasado, Ujú. ¿verdad? Porque a veces las personas nos podemos quedar con esas experiencias para victimizarnos, pero lo mejor es ir aprendiendo, cambiar la cultura, ¿verdad? Y poder decir, no, eso que ya me pasó, no quiero que me vuelva a suceder, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esa ocasión y años, muchos años después, como casi 18, yo pasé una situación fuerte que pensé, o sea, yo empecé a sentir mi cuerpo como extraño, ¿no? Y tomé la decisión de decir, no, no me voy a permitir pasar por el mismo dolor de esa colitis nerviosa que tuve. Entonces, porque uno puede ayudarse y ahorita vamos a ver ese tipo de autoayuda o que podemos nosotros también implementar. Ahorita que estabas conversando y todo esto que generan las emociones, en este momento donde la satisfacción emocional es muy rápida, digamos, decirlo así, creo que es mucho riesgo, ¿verdad? Por eso se están viendo estos casos de que a veces la persona sube pues una foto, un comentario y está muy ahí al presente de cuánta gente le ha dado like, ¿verdad? O quién te ha visto, pero a veces las personas no sabemos procesar cuando en ese tipo de medios, ¿verdad? En esas redes sociales ponemos cosas y nos dan una opinión diferente a lo que quisiéramos escuchar o nadie nos ve, ¿verdad? Y nos sentimos ignorados. Ujú. Y ahí también hay una afectación. Es una etapa de riesgo ahorita, ¿verdad? Esta época de tanta, como te digo, gratificación momentánea, que si no la tenemos, el joven, la jovencita, porque, bueno, no digo que a los adultos no les pase, ¿verdad? Pero son muy vulnerables. Y viene pues caer en la depresión, ¿verdad, doctora? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Ok, em, la época, ¿verdad? Los tiempos realmente han cambiado bastante y lamentablemente hace décadas atrás la gente era más fuerte emocionalmente. Estamos de acuerdo que mucha gente guardaba sus emociones, no las expresaba, etcétera.
pero también había una mayor fortaleza emocional. Hoy en día esa fortaleza emocional no está tan presente porque estamos con nuestras emociones, como decimos popularmente, a flor de piel, ¿verdad? Entonces todo nos ofende, todo nos afecta. Y no es esto de la generación de cristal, de que solamente es un grupo de personas, realmente es, podríamos decir que todo el mundo que está presente, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma nos va a afectar X o Y situación. Algo que nosotros tenemos que analizar es que nosotros tomamos la decisión de exponernos a una opinión pública. Uno que es un simple mortal, ¿verdad? Que no es conocido, que no es famoso, en comparación a las personas que sí son famosas y son reconocidos hasta mundialmente. Ellos están literalmente en el ojo del huracán, ¿verdad? Donde mínima cosa que hagan, medio mundo le va a caer encima positiva o negativamente. Y podemos darnos cuenta que hoy en día la gente se toma atribuciones sobre este tipo de personas que son reconocidas por su fama, ¿verdad? En que no pueden tener novia porque nosotros somos sus fans y él no puede tener novia, en que no se puede hacer esto, no se puede hacer otro, que si cometen un error, chocaron, tomaron, se pelearon con alguien, etcétera, es de lo peor, no sirve esto, no el otro, pero uno como mortal hace eso y nada sucede. Entonces, hay diferentes niveles de exposición. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando la decisión de esa exposición y tenemos que estar conscientes de por qué yo estoy exponiéndome. Lo estoy haciendo porque quiero que vean mi fotografía, que es muy bonita, que me siento feliz, o lo estoy haciendo para recibir algo a cambio. Y cuando yo tengo una motivación equivocada para recibir ese like, ese me gusta, ese corazón, etcétera, o ese comentario, mentira que yo voy a decir, ah, si quiero que me escriban cosas feas, negativas y que sean totalmente sinceros conmigo. No. Inconscientemente, la mayoría de los seres humanos van a subir eso para recibir una aprobación. Y en el momento en que no reciben la aprobación que están esperando, entonces se deprimen, se sienten súper mal, se sienten rechazados, etcétera. Es como que yo le pregunté a usted, bueno, ¿y qué te parece mi camisa? Y usted dice, bueno, está bonita, pero no es algo que yo utilizaría. ¿Me tengo que sentir yo ofendida por su respuesta o tengo que aceptarla? Si yo estoy haciendo una pregunta o me estoy exponiendo, tengo que ser consciente de que yo voy a tener dos opciones de respuesta, una positiva y una negativa. Y las dos tengo que aceptarlas, porque yo estoy preguntando. Si yo no estuviera preguntando y la persona me da su opinión, yo puedo aceptarla o rechazarla, pero no tengo por qué ofenderme por esa opinión. ¿Y cómo se da en este tiempo, verdad? Esto, el ser humano, o sea, todos, pues nos gusta tener esos comentarios, ¿verdad? No solamente en las redes sociales, ¿verdad? Sino esa aceptación familiar, social. La que no fomentamos mucho es la personal, ¿verdad? Somos muy drásticos con nosotros mismos y eso también genera eh, que nuestra salud emocional no esté, pues, adecuada, ¿no? Entonces, sí es algo que nosotros tenemos que, pues, poner mucha atención. Estamos inmersos en un mundo muy tecnológico, muy rápido, muy demandante. Entonces sí tenemos, nuestras emociones están hechas, ¿verdad? En un movimiento constante. Y que con no una sanidad emocional en las relaciones de codependencia. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Ok, aquí el detalle es que dependiendo de nosotros, donde hayamos crecido y nuestro ambiente de desarrollo, vamos a estar más propensos a desarrollar relaciones de dependencia o de codependencia, ¿verdad? Entonces, este tipo de relaciones, Doctora, disculpe ajá, que te interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de dependencia y la de codependencia?
La diferencia es que la dependencia, bueno, son términos que salen de las personas de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, los Alcohólicos Anónimos son personas dependientes del alcohol. Ellos necesitan esa sustancia para sentirse bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, la dependencia sale de ahí y la codependencia salen de algo conocido como Al-Anon, ¿verdad? Que es una fundación o una organización que se crea para las personas que vivían con aquellas personas en alcoholismo y llegan a desarrollar una codependencia de aquella persona que es dependiente. Porque entonces la codependencia generaba en estas personas el evitar situaciones para que aquella otra persona no consuma y se genera ese ciclo vicioso. Pero eso se traslada a la codependencia y a la dependencia emocional. La dependencia emocional se va a caracterizar por una necesidad excesiva de aprobación, de atención, de un apoyo emocional de otra persona, donde yo necesito que esa persona esté cerca mío porque yo lo necesito, ¿verdad? Son personas que dependientes que suelen sentirse que no pueden ser felices o que no pueden funcionar solas, ¿verdad? Tienden a confían en otras personas para poder tomar sus decisiones súper importantes, ¿verdad? Resolver sus problemas, o sea, no tienen la confianza en sí mismos para enfrentar, sino que necesito de otra persona para salir adelante, para solucionar ese problema, para tomar aquella decisión y tienden a tener mucho miedo a estar solas, tienden a experimentar muchas veces ansiedad o pánico, ¿verdad? Por separación de aquella persona que necesita. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las relaciones, donde una relación se rompe y hay una persona que entra en un estado de desesperación muy incontrolable y es sumamente doloroso porque ya no tiene aquella persona, ¿verdad? Y pueden llegar a desarrollar, obviamente, una baja autoestima y sentirse súper inferiores en comparación a la persona que, digamos, están dependiendo. Entonces, esas son características de los dependientes emocionales. Se van a caracterizar igualmente por una preocupación excesiva por esta necesidad, ¿verdad? Y los problemas de la otra persona. Entonces, el codependiente va a alimentar al dependiente. Y aquí lo que hace es que se va a generar esa relación, ¿verdad? De yo te doy, usted me da, yo te doy, usted me pide, yo te doy, usted me pide, yo te doy, usted me pide, ¿verdad? Entonces, el codependiente vienen a ser personas que suelen tener una baja autoestima, que suelen ser, tienden a tener una fuerte necesidad y apariencias, ¿verdad? De muchas veces también tienden a ser personas que tienen esta característica como de rescatadores, donde yo creo que yo soy Superman o la Mujer Maravilla y mi deber es salvar a esa persona, rescatar a esa persona, ¿verdad? Y se llega a asumir una responsabilidad de todos los problemas de aquella persona y se trata de controlarlos o manipularlos en todo lo que yo puedo para poder generar, digamos, un equilibrio para aquella persona, para poder ayudar a aquella persona, etcétera. Y también se llega a tener muchas dificultades para poder tener límites saludables en las relaciones y es donde tendemos a ser súper permisivos para que aquella persona, aquí se repite el patrón que hablábamos del alcoholismo. Entonces, yo hago todo por aquella persona para que esa persona no se sienta mal, para subirle la autoestima, para hacerla sentir o sentir importante, ¿verdad? Y se llegan a sacrificar sus propias necesidades y sus propios deseos en una relación. Entonces, esa viene a ser como la diferencia entre uno y otro. El solo el hecho de que nosotros tengamos autoestima es una palabra que va a ser súper fluctuante, es una situación que es fluctuante en nosotros, que puede subir, bajar y que se compone de diferentes áreas. Entonces, es algo tan volátil, ¿verdad? Que se puede ver afectado. Pero de ahí, nuestra autoestima se puede mantener equilibrada si realmente construimos y trabajamos en ella.
y no se la damos a otra persona para que esa autoestima dependa de otra persona. Doctora, entiendo que pusiste el ejemplo de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, ¿verdad? Como grupos que ayudan a poder sobrepasar este tipo de relaciones, identificarlas, ¿verdad? Porque a veces no las reconocemos ni las identificamos en nosotros mismos, pero estos grupos nada más eran un ejemplo, ¿verdad? Porque si no, yo voy a decir, no, yo no tengo problemas con el alcohol y me puedo descartar, ¿no? De Que ahí para es de donde salen estos términos. O sea, Ujú, digamos, los términos salen de esta situación de alcoholismo, ¿verdad? De las personas que son alcohólicas y de las parejas de estos alcohólicos. Entonces, de ahí sale la dependencia y la codependencia. Pero después esos términos se trasladan al área emocional. ujú. Entonces, aunque Y en nosotros no tengamos... y en cualquier dependencia que tengamos, ya sea Exactamente. externa, o sea, en relación a químicos, a medicina, a drogas, a juegos, ¿verdad? O sea, hay una gama, yo me imagino, muy amplia de la dependencia y que casi siempre yo creo que los codependientes podemos llegar a ser los familiares, los más cercanos. Como dijiste tú, esos que pretendemos ser los rescatadores, Ujú. ¿no? Entonces, Exactamente. La diferencia es que, digamos, vamos a hablar de eh, una dependencia o codependencia por sustancias o situaciones externas, ¿verdad? Como, no sé, videojuegos, sexo, etcétera, ¿verdad? Que son cosas externas que me generan una satisfacción y que está el otro que quiere controlar para que eso no se vuelva a repetir. Y está, por otro lado, la necesidad emocional o la dependencia emocional que se genera. Entonces, las síntomas, podríamos decirlos, pueden ser muy parecidos, pero el motivador o el detonante es diferente. El detonante en las sustancias es las sustancias, alcohol, drogas, sexo, pornografía, juegos, etc. Y en el otro es la autoestima, porque nosotros dependemos de sentirnos bien ujú, y nuestra autoestima es la que nos va a dar ese equilibrio. ujú. Pero resulta que, seamos sinceros, nosotros no somos criados para poder desarrollar buena autoestima o una autoestima sana y equilibrada, sino que siempre vamos a estar expuestos a un montón de cosas. Pero llega un momento en donde nos convertimos en adultos y ya nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y no decirles que mi papá, como no me trabajó la autoestima, entonces yo soy así. No, ya usted es una persona adulta, ya usted tiene que ver qué hace con esas cosas. Y aquí se puede como emplear ese dicho que qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero yo creo, en mi opinión personal, que todo se genera en ese detalle que estás diciendo. Ese detalle de que no está una autoestima reforzada, sana, y al no tenerla, nuestras emociones no bien generadas, no bien administradas, nos lleva a ser dependiente de algo o de alguien, ¿verdad? Ujú, exactamente. Pero no sé qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, pero bueno, también te quería preguntar sobre si nosotros, bueno, yo decía ahorita que yo empecé como a detectar y cómo me había sentido antes. Me pasó también en otra situación. Cuando me quedé de huérfana de papá, de padre, eh, al, al poco tiempo caí en una depresión muy fuerte, muy fuerte. Y eso fue en el 2006. Y cuando murió mi mamá, que va a cumplir 3 años pronto, cuando ella murió, yo determiné no me va a pasar lo mismo. Voy a tener cuidado, ¿verdad? De no caer en esa eh, depresión que duró años, ¿verdad? Entonces dije, porque me fue muy mal orgánicamente, ¿verdad? Estaba en lugares y parecía que no estaba, o sea, como que no aterrizaba, no tenía la claridad mental de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no, a veces no, me generaba como, incluso como que mis sustancias del cuerpo, ¿verdad? Normales estaban, pero hechas un desastre, ¿verdad? Entonces, igual yo decidí, no, en este momento
de esta temporada, de este duelo, no quiero que me pase lo mismo. Y pronto tomé la decisión al mes, que gracias a Dios, ¿verdad? Conocí unas personas que tenían un grupo de cómo gestionar el duelo y me inscribí, ¿verdad? Me inscribí porque dije yo, no, no, yo sé cómo me fue, ¿no? Entonces, tengo que tomar atención en esto por mí misma, ¿verdad? Porque esos eventos de la vida son parte de ella, ¿verdad? Pero a veces nosotros, bueno, no te voy a incluir a ti ni a los que nos están escuchando, sino que a mí me cuesta, ¿verdad? Entonces ahí tengo que tomar un alto y decir, no, tengo que tomar decisiones y tomar acción para no volver a que me pase lo mismo y que no me vaya tan mal. ¿Cómo nosotros podemos, doctora, enfrentar la vida en esos momentos de circunstancias emocionales, de duelos diversos, porque hay muchas maneras de duelo, para tener una sanidad emocional que no nos llegue a afectar en lo orgánico? Ok, primero que todo, tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones. Lamentablemente, la humanidad hoy en día no reconoce sus emociones. A lo mucho pueden reconocer la felicidad, la tristeza, el enojo, a lo mucho. Pero de las 5 emociones básicas, solo reconocen 3. Y de las emociones secundarias ni siquiera saben que existen. Entonces, tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje. ¿Cómo yo voy a conocerme a mí misma? ¿Cómo voy a saber qué me afecta y qué no me afecta? Si ni siquiera sé o no tengo un nivel para medir qué es lo que está sucediendo, una idea de qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, primero que todo, tenemos que pasar por un proceso de autoconocimiento, de reconocer nuestras emociones y es identificar a mí qué es lo que me enoja, qué es lo que me hace feliz, qué me hace sentir paz, qué me hace sentir gozoso, qué me hace sentir eufórico, ¿verdad? O sea, ¿qué emociones existen? Primero que todo, tengo que saber. ¿Y cuáles he experimentado a lo largo de mi vida? No lo que me ha dicho la otra gente que, es que usted siempre se ve enojada. Es que usted por todo llora. No, no, no. Primero, son descalificaciones de las personas hacia nosotros como personas. Y segundo, ellos están interpretando algo que están viendo, pero no necesariamente es la realidad. Hay personas, como diríamos, que tienen subtítulos en la cara, ¿verdad? No dicen absolutamente nada, pero su cara todo lo expresa. Entonces, la gente va a interpretar eso. Lo que sucede es que, dependiendo de en donde nosotros hayamos crecido, para mí mi cara de tristeza puede ser una cara seria y mi cara de decepción puede ser una cara de tristeza y la gente lo va a ver totalmente diferente. Entonces, primero yo tengo que conocer mis emociones. Segundo, cuando ya yo he conocido y reconozco las emociones, entonces yo puedo determinar qué me afecta y qué no. Ojalá no llegar al punto en donde entramos en situaciones emocionales muy, muy, muy fuertes para decir, sí, esto me enojó, o esto me llevó a la depresión, o esto me llevó a la ansiedad. Sino es irnos conociendo poco a poco. Uno puede hacer, por ejemplo, un diario de emociones. Eso se le ayuda a los niños para que vayan a reconocer sus emociones, pero ¿cuántos de todos nosotros como adultos nos han enseñado cuáles son las emociones? A lo mucho es porque han visto alguna película que habla de emociones, pero de ahí en adelante, nada más. Entonces, es llevar un diario, reconocer qué me molestó, qué sucedió, hacer como un diario, un recorrido a lo largo del día y decir, bueno, sentí estas y estas emociones por esto y esto y esto. ¿Ok? Perfecto. Cuando ya nosotros estamos conscientes de que tenemos y sentimos emociones, entonces ahí en ese momento es que tenemos que aprender a anticiparnos a ciertas situaciones. ¿Cómo qué? ¿Ok? En el caso de la pérdida de alguien, ¿qué tan importante era esa persona para mí emocionalmente? Por lo cual yo puedo medir qué grado de afectación puedo tener.
Y también van a haber variables como el cómo se dio la pérdida, qué fue lo que sucedió, si estuve involucrada, si no estuve involucrada, si fue algo súbito, si fue algo que se iba dando paulatinamente, todas esas variables. Entonces, cuando ya yo me doy cuenta de que esto es algo fuerte para mí, es donde, dependiendo del nivel de afectación, tengo que medir qué tanto me está afectando en mi vida diaria, en mi cotidianidad. Si la afectación realmente comienza a afectar esas dos áreas, tengo que buscar ayuda. Y no decir, no, no, es que yo no tengo por qué buscar ayuda, yo me lo voy a aguantar, yo voy a salir adelante, yo no necesito nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es otra emoción donde tenemos que aprender a ser humildes y reconocer sobre nuestras cosas y nuestras necesidades. Doctora, entonces, ¿es el recurrir a ayuda es parte de nuestro autocuidado? Totalmente, sí. Ujú. Ok, ok. El pedir ayuda Ujú. muchas veces o la mayoría de la gente lo considera como un acto de cobardía. De cómo es posible que usted no pueda salir adelante, si usted ya está grande, si eso no es nada, si yo pasé por lo mismo y usted no va a salir adelante. No todas las personas somos iguales, porque como usted decía, nosotros somos a imagen y a semejanza de Dios y no somos iguales. No hay un solo ser humano que sea igual uno a otro, ni aunque sean mellizos, ni aunque sean gemelos. Todos son totalmente diferentes. Y para usted mi carga puede ser sencilla, pero para mí puede ser totalmente pesada. Entonces, más bien el solicitar ayuda, el hablar de mis emociones, el decir cómo me siento, el ser sincero conmigo mismo y con algunas personas que son importantes a mi alrededor, es más bien de valientes. Hace un tiempo yo atendía a una chica, en ese entonces ella tenía 8 años más o menos por ahí, y su papá estaba en un proceso de enfermedad muy fuerte, con un cáncer de estómago muy fuerte, eh, y yo la comencé a atender por esa situación. Claro, el papá era aquella persona, un referente para ella, muy importante para ella, y de un pronto a otro está internado en un hospital, no se puede levantar de una cama, y la chica ya por sí sola padecía una enfermedad, es una enfermedad rara, de las enfermedades raras, entonces ella no puede comer ningún tipo de carbohidrato, o sea, no puede comer casi nada, ¿verdad? Porque es súper alérgica. Esta enfermedad se llama jarabe de arce, algo así le dicen. Es una enfermedad súper rara. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no pueden comer absolutamente nada de carbohidratos y no pueden tener contacto con nada que tenga algún tipo de carbohidratos. Entonces, ella ya desde pequeña viene con una carga bastante suficiente como para enfrentarse con la muerte de su papá en temprana edad. El papá fallece y resulta que la mamá queda súper asustada porque la chiquita no soltó ni una sola lágrima en ningún momento. Fuimos en un proceso de terapia y ahí llegamos a un punto en donde yo le pregunté que por qué ella de ahí no había llorado, si era que no sentía esa sensación de llorar y dice, no, es que eh, el llorar no es de valientes. Ella se contuvo todas sus lágrimas, todas sus emociones, porque ella quería ser valiente, porque ella necesitaba ser fuerte Ujú. por la situación de su papá, para su mamá o para ella misma. Y ahí fue donde empezamos a entender que el llorar y el hablar es de valientes, Ujú. que el que no lo hagamos, más bien, no es que nos convierte en cobardes, pero nos estamos aislando de una realidad que tenemos adentro. Si una niña lo piensa, ¿cuántas personas adultas no lo van a pensar igual? Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor podemos decir, pues, ¿qué tiene que ver, verdad? Esto que va a preguntar Male. ¿Qué relación tiene la alimentación en nuestras emociones, doctora? Es realmente muy importante y nos puede guiar y hasta indicar ciertas situaciones.
La alimentación y las emociones realmente tienen una relación muy intrínseca porque los alimentos y los neurotransmisores van a salir de lo que nosotros comemos. Entonces, dopamina, serotonina, adrenalina, hormonas, etcétera. De ahí es de donde nuestro cuerpo va a extraer todo lo que necesita, como decimos, los nutrientes, y los va a transformar en cada una de estas sustancias que necesita nuestro cuerpo. Todo lo que es serotonina, dopamina, etcétera, ¿verdad? Se extrae en nuestros intestinos. Por eso se habla de que los intestinos es como el segundo cerebro. Entonces, hay ciertos alimentos que van a influir en este tipo de producción de neurotransmisores para nuestro cerebro, ¿verdad? Como la serotonina, la dopamina, el cortisol, y van a jugar un papel súper importante en nuestras emociones. Hay alimentos que van a aumentar la serotonina, como los plátanos, el huevo, el chocolate amargo, las nueces. Cuando nosotros nos sentimos un poco tristes o depresivos o ansiosos, vamos a buscar mucho todo lo que tiene que ver con eh, azúcares y grasas. Todo eso lo que va a provocar es que el azúcar va a aumentar nuestro nivel y nos vamos a sentir bien. Entonces, cuando ya nos sentimos bien por esa subida de azúcar, creemos que estamos satisfechos, que ya no tenemos ningún malestar, pero lamentablemente nuestro cuerpo procesa este tipo de alimentos muy rápido y no va a desarrollar serotonina a lo largo del tiempo, sino que es como una subida y pum, al rato vuelve a bajar y nos volvemos a sentir mal. Por eso es normal encontrar personas que tengan una alimentación ansiosa, ¿verdad? Que comen por ansiedad. Por ejemplo, para aumentar nuestra dopamina, entonces ahí vamos a buscar lácteos, carnes magras, legumbres, aguacate, arándanos, ¿verdad? Y eso nos va a sentir bien. Por ejemplo, una persona que tenga eh, un cierto desequilibrio en su proceso menstrual, el comer chocolate amargo de un 70% en adelante le va a ayudar realmente a equilibrar un poco la serotonina en ese sentido. Pero son alimentos que realmente van a contribuir a sentirnos bien y a desarrollar este tipo de sustancias. En comparación a que yo coma, no sé, una dona o me coma un tarro de helados, ¿verdad? Que se ve, por ejemplo, mucho en las películas que aquella persona se siente súper triste y se sienta con el tarro de helados. Ahí lo que está haciendo es comiendo azúcar y grasas para equilibrar y sentirse bien. Pero seamos sinceros, cuando ya nos sentimos un poco mejor y todo, nos damos cuenta que lo que aumentamos no fue la serotonina, sino que fue nuestro peso. Entonces se viene más bien un remordimiento por esa situación. Para poder, por ejemplo, disminuir el cortisol, entonces el aguacate, los plátanos, el yogur, el chocolate y el té verde nos va a ayudar. O sea, cuando estamos estresados, que se puede desarrollar este tipo de cortisol, el alimentarnos con este tipo de productos o de alimentos nos va a ayudar a equilibrarlo un poco más. Eso sí, si tenemos ansiedad, chocolate amargo, café, té o té negro o té verde, ni se les acerque porque lo que tienen este tipo de cafeína y todo esto va a provocar que nuestro corazón se acelere, entonces va a imitar la sensación de la ansiedad y se va a desatar una situación ansiosa. Entonces ahí tenemos que más bien eliminar este tipo de alimentos. Y obviamente ahí es donde se genera muchas veces un efecto placebo, ¿verdad? Donde el siempre creer de que los alimentos vienen a tener un efecto positivo en nuestro estado de ánimo va a generar muchas veces un, una sensación de que, ay, sí, es que yo necesito comer ahorita dulce o necesito comerme un tarro de helados o necesito tal cosa, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo realmente nos va a pedir qué es lo que está necesitando. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una deficiencia de alguna vitamina, el cuerpo va a buscar, por ejemplo, cuando se consume hielo, que la gente le encanta morder el hielo, es porque hay una deficiencia muchas veces de alguna vitamina. Entonces, son cosas que nosotros, ahí es donde tenemos que cuidar nuestro cuerpo a nivel físico,
saber que nos estamos alimentando bien, que nos estamos nutriendo bien, para poder realmente tener equilibrado la parte física, para después trabajar la parte emocional. Si nosotros no tenemos un equilibrio entre ambas, lamentablemente alguna de las dos se va a ver afectada. Las emociones se pueden ver afectadas por la alimentación. Entonces, emociones negativas van a provocar una alimentación emocional, que muchas veces estas emociones como el estrés, la tristeza, la ansiedad, el aburrimiento, algo que también es parte y que tenemos que aprender a desarrollar y a aburrirnos, porque el hecho de aburrirnos nosotros va a provocar que nuestro cerebro pueda llegar a ser más creativo. Pero hoy en día, si me siento aburrida, agarro el teléfono y comienzo a ver alguna red social y adormezco mi cerebro, porque le doy poquitos de dopamina, porque es algo que me gusta ver, pero no tiene que procesar nada mi cerebro, mi cerebro está en un estado como pasivo y ahí estoy, pasando el tiempo, en vez de decir, bueno, hey, se fue la luz, o no, voy a sentarme a leer un libro de papel, ¿verdad? Voy a ponerme a dibujar, voy a hacer esto, voy a cocinar, voy aquí, voy allá. Ahí estoy desarrollando mi creatividad y cognitivamente estoy llenando mis reservas cognitivas para que mi cerebro tenga un mejor funcionamiento conforme vamos envejeciendo. Si nosotros nos acostumbramos, como las generaciones de hoy en día, que solamente es eh, eh, que no me aburro, que busco algo para distraerme rápidamente o que estoy conectada a todas las sistemas de internet, etcétera, entonces mi cerebro no va a tener la capacidad ni de hacer reserva cognitiva, ni tampoco de poder eh, tener un envejecimiento adecuado, sino que más bien vamos a estar más propensos a padecer diferentes enfermedades a nivel cognitivo, como el Alzheimer, demencias, etcétera. Es algo complejo, Es ¿verdad? que es todo, Ajá. todo se entrelaza, no podemos separar uno de otro. Sí, antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿por qué libros de papel? Porque el libro de papel no tiene la luz. La luz lo que provoca, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, deberíamos de apagar como mínimo una hora antes todos los aparatos electrónicos a nuestro alrededor. Si nos vamos a sentar a leer, debe ser una luz amarilla tenue, que realmente yo pueda ver lo que tengo al frente. Y el libro de papel lo que provoca es que mi cerebro se relaje. Pero si yo tengo una tablet o tengo, bueno, por ejemplo, el Kindle está un poco más adecuado, ¿verdad? Porque es una pantalla que no tiene brillo, es una pantalla opaca, entonces puede funcionar un poco, pero cuando son pantallas con un brillo excesivo, va a provocar que nuestro cerebro permanezca activo más que de lo que debería de estar. Entonces, yo apago todo, pero tengo la tablet y estoy leyendo en la tablet, ese nivel de brillo va a provocar que cuando ya apague la tablet y me vaya a acostar, mi cerebro continúe en funcionamiento por el nivel de luz que entró a mi cerebro. Recuerden que nuestros ojos son, como dicen popularmente, como ventanas, ¿verdad? Entonces, realmente dentro de los ojos hay algo que se llaman bastones, conos, etcétera, ¿verdad? Y todo eso lo que hace es desfragmentar la luz, la va a ingresar a nuestro sistema y va a quedar ahí. Hasta, digamos, por ejemplo, la lucecita roja, verde, azul del televisor, de la lámpara, los relojes digitales que tienen aquellos números grandes, todo eso provoca que nuestro cerebro no se desconecte en su totalidad. Y al no generar una desconexión total, donde él llega a entrar en reposo, ¿verdad? Va a provocar que nuestro sueño no sea un sueño reparador. Cuando nosotros hablamos de sueño reparador, nos vamos a referir a que en la etapa del sueño REM se entra en un sueño tan profundo que ahí es donde nuestras células empiezan a repararse a sí mismas. Cuando no se da esa reparación, nuestro cuerpo se va a deteriorar más rápido y vamos a envejecer más rápido.
que es algo que no queremos, ¿verdad? Tenemos esa Exactamente. negación al envejecimiento, pero es parte también de las etapas de la vida, ¿verdad? Y hay Ujú. que vivirla. Pero es que ¿Lo queramos o no? una cosa es envejecer exitosamente y otra cosa es envejecer con enfermedades. Sí, No es lo mismo. exacto. Bueno, decía hace un ratito yo que es que complejo, ¿no? Y pensaba yo en el hecho de que todo tiene que ver. Yo ahorita te dije, ay, a lo mejor dices nada que ver lo de la alimentación, ¿verdad? Pero en nuestro ser integral, como comenté, como Dios nos diseñó, yo lo que puedo decir que somos un espíritu y un alma viviendo en un cuerpo y que hay una relación de un engranaje impresionante. Entonces, no podemos separarnos, ¿verdad? Lo que comemos nos afecta, lo que las emociones tienen relación con la alimentación, las emociones tienen relación con enfermedades, ya sean orgánicas o sean emocionales, ¿verdad? O asintomáticas o sintomáticas. Entonces, todo las emociones estamos relacionadas porque están en el alma y afectan o benefician, de acuerdo a cómo las gestionemos, pues a nuestro ser, a nuestro organismo. Pero para concluir, ¿qué podemos hacer nosotros, doctora? ¿Qué consejos hay para que nosotros podamos tener esa salud emocional que repercuta en nuestra salud física? Bueno, primero, em, hay algo que es muy conocido, ¿verdad? Realmente desde la parte, por ejemplo, de la alimentación, tener una alimentación consciente. ¿A qué me refiero con eso? O sea, realmente estar consciente del momento en que yo siento hambre y estar consciente en el momento que ya yo considero que ya me llené. Nunca tenemos que llenarnos hasta explotar, sino que prácticamente tenemos que quedar con un 30% menos de nuestra llenura. Eso es una conciencia de el proceso de mi alimentación. Por otro lado, tengo que aprender a disfrutar de la comida. El sentarnos frente al televisor o no dedicar realmente ser conscientes de mi alimentación va a provocar que entonces no identifique cuándo me estoy sintiendo llena. El ser conscientes es reconocer el sabor, el olor, la textura, saborear las cosas, disfrutar esos alimentos. Por otro lado, identificar la alimentación emocional, ¿verdad? ¿En qué momentos es que yo estoy teniendo una alimentación emocional y no porque realmente tengo hambre, sino que más bien ese tipo de alimentaciones van a provocar que maneje mis emociones a través de sí, mis emociones a través de la alimentación y si lo hago así, voy a llegar a tener un desorden alimenticio, atracones, anorexia, bulimia, etcétera, vigorexia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es algo muy importante. Por otro lado, eh, la realización de ejercicios, por eso es que vemos que hay mucha prevención, ¿verdad? Y mucha campaña de que tenemos que realizar mínimo 30 minutos de ejercicio diario, es una caminata, andar en bicicleta, etcétera, sacar el perro ahí 30 minutos, que cual más de los dos se van a beneficiar, ¿verdad? Entonces, el generar ese ejercicio nos va a ayudar a que el estrés diario normal salga de nuestro organismo. Si estamos bajo mucho estrés, con muchísima más razón, el ejercicio tiene que ser una parte muy importante de nosotros. No debemos de poner sobre otras cosas antes que el ejercicio. Es difícil, no todos estamos acostumbrados a hacer ejercicios y creemos que tenemos que tener una motivación para hacer ejercicios. Bueno, una de las motivaciones es cómo quiere usted envejecer. ¿Quiere ser una persona enferma en su proceso de envejecimiento o quiere tener una buena salud en su proceso de envejecimiento? Entonces, eso tiene que motivarnos o impulsarnos más que todo y buscar algo que nos guste hacer, caminar, hacer esto, no sé, ir a alguna máquina o hasta meternos en algún gimnasio.
Practicar la atención plena, que va a implicar en centrarse en momentos del presente sin ningún tipo de juzgar ni nada, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a ser conscientes de nuestras emociones y de responder a ellas de una manera saludable. O sea, realmente es sacar un tiempo para mí y ponerme atención. 10, 15 minutos, donde yo digo, bueno, hoy cómo estuvo, hacer como un análisis de mi día, de mí mismo, ¿verdad? Y dar ese espacio. Practicar técnicas de relajación, como por ejemplo la meditación, puede ser meditar en la palabra, ¿verdad? Hacer ejercicios estilo yoga, a practicar respiraciones profundas que tienden a ser más diafragmales las respiraciones, no como respiramos normalmente. Dormir lo suficiente. Recordemos que cuando nosotros ya entramos en la adultez, lo que tenemos que dormir, así específicamente, tienen que ser 8 horas. Si nosotros disminuimos 1 a 2 horas de esas 8 horas, ya estamos abriendo la puerta para alguna enfermedad, mental o física. Y también, bueno, tener una dieta saludable, ¿verdad? Pasar tiempo con seres queridos, amigos, familiares, pareja, hijos, etcétera, porque en este caso las relaciones sociales son sumamente importantes para nuestra salud emocional. Y por último, si ya la situación es un poco complicada y estoy haciendo varias cosas, pues obviamente en mi vida cotidiana se está viendo afectada, entonces buscar ayuda profesional. Esta charla me aportó demasiado, pero también me ha retado, ¿verdad? Me ha retado porque, como dije al principio, no nada más quedarnos en el aprendizaje, en el escuchar, sino llevarlo a la práctica, ¿verdad? La misma palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, ¿verdad? Y no solamente se aplica a la Biblia, no solamente se aplica a los versículos que estudiamos, a una enseñanza, se aplica a todo este beneficio también de poder escuchar cosas que nos lleven a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Exactamente. Que Él nos ha entregado nuestras emociones y nos ha entregado el cuerpo, y aunque no lo creamos, la Biblia dice que vamos a ir a dar cuentas también de Él. Entonces, es muy retador, ¿verdad? Este tema, porque es para ponerlo en práctica, tomar disciplina y para tener esa buena vejez, ¿verdad? Eso ahorita tal vez lo pueden escuchar personas muy jóvenes, pero hay que invertirnos desde antes, ¿verdad? En ese cuidado, en ese autocuidado. Y como dice la doctora, seamos humildes y busquemos ayuda en los profesionales que están preparados para hacerlo, como el caso de la doctora. Vamos a dejarte aquí en esta conversación para las personas que nos van a estar viendo en YouTube. Hay gentes que nos van a escuchar por la radio, pero para las personas que nos van a ver por YouTube, les vamos a dejar el contacto de la doctora para que si alguno de ustedes quiere tener una cita con ella, ¿verdad? Ella les va a poder proporcionar ese tiempo y les puede comentar cuáles son los costos también, y porque pues tenemos que invertir en nuestra salud emocional. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Momentos con Male. Gracias, doctora. Igual, gracias a ustedes. Hasta luego. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.